nuestra primera clase de esta forma, con video grabado. La unidad que vamos a ver es la unidad 1, comportamiento de la materia y su clasificación. También tenemos como tema que vamos a ver hoy día es la clasificación de la materia. El objetivo es poder comprender que la materia está clasificada en sustancias puras y mezclas. Aquí mi nombre, Leslie Paredes, quien les habla, séptimo año 2020. Vamos entonces, esta es la primera unidad de séptimo año. Lo primero que hice fue mandarle una guía de glosario, la guía 1, y con eso ya tenemos los conceptos más importantes para poder tratar en la unidad y para que ustedes entiendan también de lo que se está hablando. Entonces nos vamos. ¿Qué es materia? Ya lo hemos visto ya en clase y es todo lo que nos rodea. Ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen. Dentro de esto, la materia se clasifica según dos criterios. Primer criterio es el estado de agregación. Y el segundo criterio va a ser por la composición de la materia. Entonces, vamos a recordar lo que estuvimos viendo antes del paro en cuanto a la recesión de COVID-19 en clases. Y lo primero que vimos fue los estados de agregación. Cuando se pregunta por los estados de agregación de la materia, esta forma de clasificar se refiere a la interacción entre las moléculas que componen la materia, y eso también lo hemos visto en clase, que son sólido, líquido y gaseoso. Según esto, sabemos que tenemos características que también las vimos en clase. Por ejemplo, los sólidos ya sabemos que tienen un volumen fijo, una forma definida. Los sólidos no se pueden comprimir ni tampoco fluir. Pero en cambio los líquidos tienen un volumen fijo, no tienen una forma propia. Dijimos que adoptaban la forma del recipiente que lo contenía. Sí son muy compresibles y se difunden y fluyen por sí mismos rápidamente. ¿Qué dijimos que eran fáciles de difundirse? Se me cae el vaso y lo derramo sobre la mesa y el agua se esparce por la mesa. Esa es la capacidad de difundir y fluir. La forma que me permite a mí de los líquidos tomar un vaso de agua, de una bebida Coca-Cola, una botella, y me sirvo la bebida en el vaso. Y ahí yo puedo percatar y constatar que realmente fluye. Los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. No tienen forma fija, son fácilmente compresibles, difunden y tienden a mezclarse con otros gases. Entonces, cuando hablamos del estado de agregación, nos referimos a la interacción que tienen las partículas de la materia y los tres estados que ya hemos estado viendo y recordando: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la interacción de ellos, muy juntas entre ellos, ya vimos, cada una al lado de la otra, que no tienen libertad de movimiento y la interacción es muy fuerte entre ellas, unidas fuertemente. Ese es su enlace. El estado líquido, las moléculas ya se encuentran más separadas que en los sólidos. Sus interacciones son más débiles, permitiendo que las moléculas se puedan mover con libertad y pueden fluir o derramarse. Y eso también lo vimos en clase. Las partículas, su estado de agregación. Aquí en el gaseoso, las moléculas se encuentran muy separadas una de otra. No existe casi interacción de ellas, es muy débil. ¿Por qué? Porque se mueven libremente. Permite moverse con mayor cinética, también vimos ese concepto. Cinética molecular, mayor movimiento, las partículas se mueven de un lugar a otro para cambiar a su estado gaseoso. No olvidar lo que vimos también, de que la materia se transforma. Entonces, los cambios de estado de la materia, recordemos que de sólido a líquido dijimos que se llamaba fusión, de líquido a gaseoso, evaporización o vaporización. Si nos queremos devolver nuevamente, bueno, de estado gaseoso a sólido, dijimos que se llamaba completamente sublimación. Pero si me voy devolviendo por acá, gaseoso a líquido se condensa. Luego de condensar a líquido a sólido se solidifica y se llama solidificación. Recordemos este cuadro: estado de la materia está en amarillo, sólido, líquido y gaseoso. Lo rojo
va a indicar que estos cambios ocurren por aumento del calor, que es sublimación, fusión, vaporización, y los cambios de estado, que son por disminución de calor, por liberación de energía térmica, van a ser estos que están aquí en celeste: condensación, solidificación y sublimación inversa. Bueno, eso ya lo vimos en clase. Ahora esto es lo nuevo. El objetivo de la clase era comprender que la materia se clasificaba en sustancia pura y mezcla. Según su composición, recuerdan que dije que había dos formas de clasificar la materia, según el estado de la agregación de las partículas y según la composición. Vamos a letra B, composición. Se considera que está hecha una sustancia a base de materia que se clasifica en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo tipo, y por eso se lo destaqué ahí, de elemento químico, o bien por un solo compuesto químico. Si la materia está formada por moléculas con átomos iguales, se llama elemento químico. Es decir, tiene átomos del mismo tipo de sustancia pura, su elemento, sus mismos átomos. Ahora, si la materia está formada con moléculas con diferentes en masa y propiedades, se llama un compuesto químico. Y aún así, hablamos de sustancias puras. Vamos por los primeros. Cuando hablamos de un elemento tipo sustancia pura, hablamos que están formados por una sola clase de átomos. Una sola clase de átomos. Por ejemplo, carbono. Ahí tenemos un átomo. Y si hablamos de carbono natural, podemos encontrar el carbono que está compuesto de su misma clase de átomos. No se pueden descomponer por método físico ni químico. No pueden ser divididas en sustancias más simples, porque los átomos son lo más simple, en este caso, por ejemplo, de carbono. Ahora otro ejemplo es el oxígeno. O2 se escribe el oxígeno, la molécula de oxígeno. ¿Se acuerdan que le enseñé el elemento químico? Y ahí tenemos dos moléculas de oxígeno. El número 2 quiere decir que este elemento está formado por dos átomos de oxígeno y estos átomos están unidos entre sí por un enlace químico. Esto no lo subrayé, debería haberlo subrayado. ¿Por qué es importante? Porque aunque sea elementos puros, sustancias puras, siempre van a estar unidas por un enlace químico. ¿Dónde encontramos esto? ¿Se acuerdan que le dije que tenían que comenzar a mirar la tabla periódica de los elementos? En la naturaleza encontramos naturalmente 95 elementos químicos. Bueno, esta tabla tiene aproximadamente entre 102, 105, incluso han ido descubriendo últimamente. Pero lo importante es decir que los primeros 95 son naturales en la naturaleza y el resto son sintéticos, es decir, que están creados y formados en laboratorio. Por ejemplo, tenemos aquí el hidrógeno, ¿cierto? Símbolo químico H, hidrógeno. Pero acá tenemos el litio, la L y el I. Aquí tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Y así sucesivamente para que ustedes vayan aprendiéndose. Siempre va a tener la primera mayúscula y luego la segunda es minúscula. Eso es la simbología química de la tabla periódica de los elementos. Bueno, más adelante vamos a estudiar con detenimiento lo que es la tabla periódica. Ahora me interesa saber que ustedes comprendan que los elementos químicos los encontramos en la naturaleza y los clasificamos en la tabla periódica para su mayor comprensión. Lo otro son los compuestos. Va a ser la unión de dos o más tipos de elementos. O sea, ahora vamos a tener que estos elementos que están aquí se van a comenzar a enlazar y se van a empezar a combinar para formar los compuestos. Entonces es la unión de dos o más tipos de elementos. Se pueden descomponer por métodos químicos. Las propiedades de los compuestos son distintas a las clases de elementos que los forman. Más adelante, la otra clase de la próxima semana, vamos a ver los métodos de separación de las mezclas. Lo importante ahora es saber que se pueden descomponer por métodos químicos. Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula, lo que recién les mostraba. La fórmula indica cuántos átomos hay en cada elemento que tiene este compuesto. Y todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos.
¿Para qué? Para que estos puedan formar las moléculas. El conjunto de átomos iguales o diferentes se van a llamar moléculas. Existen moléculas de elementos, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno y el O3 que es ozono. Entonces tenemos aquí el oxígeno en O3 y tenemos aquí el oxígeno natural en O2. Existen moléculas de compuestos, como por ejemplo la muy conocida H2O, agua, ¿cierto? CO2, dióxido de carbono. Este también es conocido C6H12O6, la conocida glucosa. El producto de la fotosíntesis, ¿se recuerdan? Ahí está esta molécula de compuesto. Entonces vamos a tener dentro de la molécula dos clases de moléculas, valga la redundancia. Moléculas de elementos formados por un mismo tipo de elemento, oxígeno con oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, pero ahora de 3, enlazado con 3 átomos de oxígeno. En cambio, los compuestos en moléculas van a ser unión de 2 o más átomos diferentes o iguales. El subíndice se indica la cantidad que hay en cada átomo. El elemento, por ejemplo, el subíndice, el que está acá abajo, el 2, me indica que hay 2 moléculas de oxígeno enlazadas. Como aquí me indica que hay 3 moléculas de oxígeno enlazadas. Acá me dicen que hay 6 de oxígeno, que hay 12 de hidrógeno y que hay 6 de carbono. Y así uno va aprendiendo lo que es la parte de los elementos químicos, las moléculas y los compuestos. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, el H2O, la hermosa gota de agua que siempre tomamos nosotros, ahí nos dice que está enlazada con 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, hidrógeno más oxígeno me va a formar la molécula de agua. Lo mismo pasa por el vinagre. El ácido acético, tenemos sodio, tenemos 3 moléculas de oxígeno, una de carbono y otra de hidrógeno. Lo mismo con el amoníaco, NH3, me dice que está formada por 3 moléculas de hidrógeno y una de nitrógeno, que es la imagen que tenemos acá. Dióxido de carbono, muy conocida, nos dice que hay un carbono enlazado, que es el que está aquí, a 2 moléculas de oxígeno, y son 1 y 2. Y la sal común, la que ponemos en la mesa todos los días para saborizar nuestras comidas, el cloruro de sodio. Tenemos una molécula de cloro, ¿cierto? Para poder trabajar. Ahora las mezclas. Dijimos que la otra forma de clasificar son las mezclas. Ya vimos entonces lo que eran las sustancias puras y ahora vamos a la otra parte que son las mezclas. Por eso está el 2 como 2. 2.1. Las características de las mezclas. No ocurren reacciones químicas entre los componentes. Están mezclados. Cada uno de los componentes mantiene su identidad y sus propiedades químicas. No cambian. Se mantienen sus propiedades. Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como destilación, filtración, flotación, etc. Proceso muy importante para la industria. Aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, que ya vimos ya que lo que era la fusión, dijimos que fusión era el momento exacto de cambio de estado sólido a estado líquido y esto ocurre por aumento de temperatura. Eso se le llama punto de fusión. Pueden diferir respecto de todos los componentes, es decir, algunos cambios pueden ocurrir según el aumento de temperatura y por el punto de fusión. Clasificación de las mezclas. A su vez, las mezclas las vamos a clasificar en dos tipos, en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Primero, mezclas homogéneas. Es aquella que presenta la misma composición en todas sus partes y componentes no se distinguen a simple vista ni bajo el microscopio. Se observan en una sola fase. Ejemplo de esto, mire, esta hermosa agua. Si nosotros observamos esta mezcla, porque ya sabemos que es una mezcla, no se puede distinguir. Por eso se llama homogénea, es decir, homo igual. Y ejemplo de esto es el aire, es el vidrio,
alguna aleación importante y unas soluciones. Las mezclas heterogéneas, formadas por dos o más sustancias puras, que ya vimos las sustancias puras en delante, de modo que algunos de sus componentes se pueden distinguir hetero, diferentes, a simple vista o por otros medios. Ejemplo de esto, los jugos naturales, el agua con el aceite, el granito, el plato de la cazuela. ¡Oh, qué rico! Mire, si nosotros vemos el jugo natural, nosotros sabemos que tiene agua, tiene fruta, tiene azúcar, pero ya está diluido en esta mezcla heterogénea, pero igual se ven algunas partículas, por eso sabemos que es heterogénea. Ahora, el granito es una roca mineral que también tiene distintas fases, distintas partes, no es lisa, es heterogénea, tiene distintos componentes. El plato de cazuela también tiene distintos componentes, pero el caldito uno dice, oh, qué rico está el caldo, pero el caldito tiene la sustancia, tiene todas las verduras, todas las vitaminas, los minerales, están todos contenidos en ese caldo. Lo mismo lo hago con el aceite. Es heterogénea porque por mucho que las dos sean de estado líquido, el agua con el aceite no se juntan y por lo tanto podemos verla. Haga la prueba en la casa. Si usted junta, va a ver clarito dónde están las partículas de aceite y dónde están las que son de agua. Aquí tenemos un ejemplo. Mezcla heterogénea. Dijimos que heterogéneas son las que se distinguen a simple vista. Hetero diferente. Mezcla de arena con agua, mire, se ve la arena y se ve el agua. Mezcla de agua y aceite, aquí se ve claramente dónde está el aceite, dónde está el agua. Monedas con agua, otra mezcla, mezcla sólida y agua. Y líquida, se ve claramente la moneda y el agua. Heterogénea, otra mezcla, una rica ensalada, pero tenemos distintos componentes y lo distinguimos a simple vista. Podemos ver la lechuga, el pepino, el tomate, etcétera, etcétera. Mezcla homogénea. Dijimos que estas no se distinguen, por lo tanto son de la misma naturaleza, es decir, cloruro de sodio y agua, la salmuera. Ahí está el agua. ¿Yo veo la sal? No, se disolvió. Es una mezcla homogénea. Por lo tanto, no se distingue a simple vista. La solución del líquido de aceite esencial, el líquido y el alcohol, los perfumes. Yo veo un perfume, una mezcla homogénea, pero en realidad tiene distintos componentes. La solución de agua con azúcar, aquí se ve el agua y veo el azúcar, no, ya se disolvió. La solución de sólido era azúcar y el líquido era el agua. Aleaciones, ¿se acuerda que dijimos que había mezcla homogénea de aleaciones? El acero. Tenemos el acero y tenemos aquí una muestra de aleación. ¿Qué tiene esta solución? Tiene carbono en estado sólido, pero también con hierro. Y eso forma el acero. El agua carbonatada o el agua que nosotros vemos mineral, gaseosa. Tenemos solución de gas, dióxido de carbono y el líquido de agua. Ahí tenemos el agua carbonatada, pero no tengo idea dónde están todos. Entonces se llama mezcla homogénea. Entonces aquí tenemos ejemplos de mezclas homogéneas y acá arriba ejemplos de mezclas heterogéneas. El otro caso también para clasificar la materia dentro de las mezclas van a ser las suspensiones, que también es parte de la mezcla heterogénea, formada por una parte sólida, que es el polvo, o pequeñas partículas no solubles, que son la fase dispersa, que como dice aquí, se dispersan en un medio líquido, que es la fase dispersante. Ahora, podríamos decirlo de otra manera, el soluto y el solvente, el que disuelve al otro. Las partículas en suspensiones son visibles a nivel macroscópico, yo lo puedo ver. Son suspensiones que también se pueden filtrar. Aquí tenemos el jugo de manzanita, se ven las suspensiones arriba de trozos de manzana pequeño. Acá arriba se ven las celditas de lo que es la naranja. Entonces hablamos de suspensiones. Es una mezcla heterogénea con suspensiones. Lo mismo tenemos para el tarro de pinturas, pero las vinílicas. También algunos importantes, algunos antibióticos vienen en suspensión, vienen en polvo, hay que prepararle, dice coloque la agüita y se disuelve y recién se prepara.
Bueno, ahí tenemos suspensión en fase dispersa y la parte líquida al agua es la fase dispersante. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí dice acitromicina, que es un antibiótico. Y la otra ejemplo importante de suspensión está en nuestro cuerpo, la sangre. Recordemos que aquí tenemos una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque dentro de esta mezcla de sangre yo tengo el plasma sanguíneo, tengo los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, entonces una mezcla heterogénea. Por eso es importante. El otro ejemplo también de mezcla heterogénea sería los coloides. Esta dispersión de partículas de una sustancia en fase dispersa y un medio dispersor formado por otra sustancia. La fase dispersa en el medio dispersor pueden ser gases, pueden ser líquidos o una combinación de diferentes fases. La fase dispersa está siempre en menor proporción. Entonces, el estado coloide es un estado de una mezcla, pero que también es importante distinguir dos fases en esta mezcla. Ejemplo de este es la rica mayonesa, el aerosol también, la niebla, el humo, la espuma de la cerveza, todo esto son coloides. Algunas clases de coloides que nosotros no sabemos, el humo que se dispersa de un sólido a un gas. La niebla, que es de un líquido, ¿cierto? Del rocío de la noche, empieza a ser gaseoso. El vidrio de sólido, ¿cierto? En un sólido, ahí tenemos un coloide, cuando es su proceso de elaboración, el vidrio primero es así. Luego, una vez que se enfría, vemos el vidrio como tal. Las perlas preciosas es un líquido en un sólido. La espuma, un gas que se convierte en líquido. ¿Ustedes alguna vez han jugado con Quick, en lavalosas? Bueno, ahí uno hace espuma, la lavaza, todo, juega y tiene espumita, pero después de un rato la espuma se va. Eso quiere decir que el gas pasa nuevamente al líquido. Este coloide llamado espuma se dispersa y desaparece. No la materia, porque acuérdense que la materia no se destruye, no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Y vamos transformando materia según su energía. Entonces, en la piedra pómez tenemos un gas en un sólido, otro tipo de coloide. La piedra pómez la obtenemos del gas de las erupciones volcánicas. Empieza a salir los gases, los elementos piroclásticos, luego desciende con la lava y después llega a la superficie de la Tierra. Cuando se coloca cerca de lagos, que generalmente cerca de los volcanes hay lagos, esta se enfría y luego después pasa a ser el sólido de la piedra pómez. La mayonesa, un líquido que pasa también, se dispersa en otro líquido, el coloide rico, el completo con mayonesa, ¿no? Y el sólido, el líquido, de la mantequilla. Ahí tenemos un ejemplo de coloide. Entonces, chicos, vamos a la tarea de esta semana. En el nuevo texto de ciencias que ustedes ya tienen en su poder retirado en el colegio, es que ustedes vayan a su texto a las páginas 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No se asusten porque son más imágenes que trabajo. Ya se los voy a mostrar. ¿Por qué estas páginas? Porque estas páginas hablan de la clasificación de la materia, lo que vimos en la clase de hoy. Vamos a realizar las actividades propuestas en ese libro, en el cuaderno. Y luego me van a enviar la fotografía de lo realizado. ¿Dónde lo van a hacer? A la plataforma Classroom. Segunda tarea. Realiza las actividades propuestas en el cuaderno en las actividades de la página 17 y 16. Una vez terminada, enviar la fotografía del trabajo realizado a la plataforma Classroom. A ustedes ya se les envió ya su código de la plataforma. Por lo tanto, tienen que ingresar con la cuenta Google y entrar. Vamos esto aquí a terminar la clase de acá, pero quiero mostrarles un poco el tema. Vamos a ver cómo lo terminamos. Bajamos aquí y nos vamos al libro. Me retrocedo porque ya lo había visto. Aquí estamos.
El libro, bueno, voy a ver la tapa para que ustedes recuerden, este libro hermoso que retiraron, que este año lo cambiaron, es diferente. Tenemos acá, este yo lo descargué de la plataforma Mineduc, ¿ya? Yoestudio.cl. Y estamos en la primera unidad, aquí, la unidad 1. Entonces, como está la materia en constante cambio, hoy día comenzamos con lo que es la clasificación de la materia. Sustancias puras, elementos compuestos. Van a leer la página 10, 11, 12, 13, 14 y solamente hasta la 15, porque aquí ya es la lección de la próxima clase. ¿Por qué dije que no se asustaran? Porque si se dan cuenta, son más imágenes que tareas. ¿Cuál es la tarea que van a hacer? Por ejemplo, la página 10 me dice que haga esta pequeña tareita que está aquí. 2 preguntas en su cuaderno. La siguiente página me dice que haga esta tareita que está aquí, chiquitita. La siguiente, esta me propone que yo me prepare para clasificar. Y aquí le dice que establezca criterio. Acá hay 3 cositas que deben hacer. Esta, aquí está la otra tarea propuesta y esta aquí. Y si se dan cuenta, este le dice acá 17. Cada vez que salga este sello es el cuaderno de trabajo. Por eso yo también le estoy pidiendo la tarea del cuaderno de trabajo de la página 16 y la página 17. Bueno, aquí es otra idea para que podamos observar un coloide y aquí ustedes puedan responder y elaborar. Todo esto va a ser en el cuaderno y me van a mandar la fotografía. ¿Ya? Si nos cambiamos de libro, vamos al libro de tareas, el cuaderno de actividades. Por eso yo encuentro que si tienen el libro ya no es necesario imprimir, sino que trabajan en su libro y me mandan la fotografía. Bueno, súper bueno el inicio de esta parte. Son para trabajar en laboratorio, elaborar cosas. Muy bueno. Vamos a tratar de llegar a lo que nos están pidiendo, que es la página 16. Página 16 dice así, que tienen que hacer esta página 16, la terminan, la fotografían y me la envían a la plataforma. Y la actividad de la página 17, nada más, solamente está ahí. ¿Se dan cuenta? No es tanto lo que hay que hacer. ¿Ya? Repito entonces, tarea 1, leer su texto de ciencia en la página 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Realizar la actividad en su cuaderno de ciencias, recuerden que hay una nota de cuaderno de ciencias, y luego enviar la fotografía del trabajo realizado. La tarea 2, en el cuaderno de actividades, que es el libro que retiraron, página 16 y 17, una vez terminada, envían la fotografía a la plataforma de Classroom. Tienen que tener una cuenta Google y tienen que ingresar a su clase. Esa es la forma de trabajo que vamos a tener. Ya, chiquillos, nos vemos. Hasta pronto.